Miren, ayer nos referimos al fallecimiento a los 91 años de edad de Mikhail Gorbachev, el último de los presidentes de la Unión de República Socialista Soviética. A partir de él vino otro mandatario, pero este mandatario lo que hizo fue ya suscribir el acuerdo de desintegración de la antigua Unión Soviética. La historia del siglo XX, tiene un nombre clave en los acontecimientos que han quedado establecidos ahí con mucho impacto en el tiempo en el que se desarrollaron y a posteriori. Entonces, esa figura del siglo XX es Mikhail Gorbachev. Creo que nadie ha tenido tanto impacto en la transformación que alcanzó el mundo en esa etapa final, en lo que podríamos llamar la etapa final del siglo XX. Producto de las transformaciones que llevó a cabo Mikhail Gorbachev, entonces tenemos ese parteagua en la historia, que es el derribo del muro de Berlín, que a partir de ahí entonces visualizamos un mundo totalmente diferente. Pero no solo tenemos el derribo del muro de Berlín y lo que simboliza, lo que implica, sino que también tenemos la unificación alemana. Eso es un hecho sólido, con un impacto presente y futuro, pues, innegables. Y un mundo en el que se hizo posible la paz y se hizo posible el entendimiento. No fue un mundo exento de conflictos, porque cuando los conflictos por este enfrentamiento bilateral, este enfrentamiento entre dos polos que caracterizaron la Guerra Fría disminuyó, entonces salieron a relucir otros enfrentamientos, pero ya no había en estos enfrentamientos pretensiones universales, porque la Guerra Fría estaba caracterizada por el enfrentamiento entre dos visiones del mundo y una de las cuales aspiraba a sustituir la otra. Y entonces todo lo que ha venido después tiene que ver con otras lecturas, pero no está la pretensión de la universalización. Nadie está pues buscando universalizar su forma de ver las cosas. Sí hay luchas por la hegemonía, luchas por el poder, que son cosas siempre naturales. Decíamos en el día de ayer que Gorbachev pues puede ser visualizado por algunos como, de hecho, así lo ven, como la persona que sepultó pues el sistema socialista. En verdad, el sistema socialista, aunque
perduró o intentó mantenerse durante 72 años, nació sepultado, nació fracasado, porque cuando revisamos, y eso está ocurriendo hoy mucho en el presente, una de las visiones económicas que está siendo más estudiada en el presente es la de Carlos Marx. Carlos Marx, sobre todo la parte del Capital que él escribió, está siendo objeto de reinterpretaciones, de lecturas, de revisiones importantes. Es decir, Carlos Marx no es hoy una figura que haya sido lanzada al olvido, por el contrario, está siendo reestudiada. Y una de las cosas que se desprenden de de reexaminar los planteamientos de Carlos Marx es que el socialismo fue llevado a la práctica en un país, en una realidad donde estaban todas las condiciones para que no se desarrollara el socialismo tal y como lo había planteado Carlos Marx. Carlos Marx, algunos hoy lo ven como uno de los grandes teóricos capitalistas. Qué contradicción. Como uno de los grandes teóricos capitalistas. Porque el paso al socialismo, tal y como él lo explica, salía de una etapa superior, de una etapa de desarrollo del capitalismo. Esa etapa de desarrollo del capitalismo llevaba al desarrollo de una clase obrera mayoritaria. Y esa clase obrera mayoritaria, poderosa, estaba llamada a conducir la sociedad. Pero en una sociedad totalmente atrasada, donde jamás hubo una clase obrera realmente desarrollada, poderosa, ahí surgió el socialismo. En una sociedad caracterizada por el atraso. En vez de surgir, digamos, en cualquiera de los capitalismos que venían desarrollándose en Europa, surge donde estaban dadas todas las condiciones que describe Carlos Marx para que no se desarrollara el socialismo. Es decir, que de antemano ese fruto, ese árbol, creció en un terreno que se sabía que no era apropiado para ese árbol. Les ocurre como matas de mango que tengo en mi casa, matas de mango. Yo tengo matas de mango que dan muy buena sombra, pero los mangos no son muy buenos. Los mangos no son muy buenos porque las condiciones del terreno no son aptas para eso. Entonces, en ese terreno creció el árbol del socialismo, pero el teórico del socialismo había dejado claro que eso no iba a operar realmente en esas circunstancias. Entonces, nunca hubo la denominada dictadura del proletariado, porque si estamos equiparando al proletariado con la burguesía que empezó a conducir en gran medida al mundo después de la Revolución Francesa, bueno, esa burguesía toma el poder porque ya lo tenía. Ya tenía el poder económico. Y entonces ya tenía en gran medida una influencia social, cultural, que la consolida a partir de la Revolución Francesa. Pero a partir
de la revolución socialista que pretende poner el poder en manos de una clase que no lo tenía, pero que ni siquiera era socialmente consistente. Entonces eso fue un fracaso total y eso se suplantó por la dictadura de un partido. Nunca hubo tal cosa como dictadura del proletariado, sino dictadura de una élite, dictadura de una burocracia, dictadura de un capitalismo de Estado en cierta medida. Entonces, bueno, cuando vemos al personaje y la forma en la que termina, evidentemente que su justicia, la justicia histórica de él será muy posterior. Este hombre muere en una soledad personal, y social realmente conmovedoras porque la nueva lectura que está primando en Rusia lo aísla, no lo concibe realmente como un personaje importante. Ya decía ayer que la sorpresa que se encuentran muchos al evaluar la Rusia actual es que la figura de Stalin es una de las figuras más veneradas. Pero es venerada porque la gente venere la dictadura, no. Es que Stalin está asociado ante los rusos. La visión que tiene de Stalin no es la del Stalin criminal, no es la de la dictadura, no es la de la represión. Stalin es una comunicación directa con la grandeza que simbolizaron los zares, porque Stalin es el héroe de la Gran Guerra Patriótica. Rusia ha tenido dos guerras que las llama guerra patriótica. Una es la guerra patriótica de 1812. Esa fue la guerra patriótica contra Napoleón Bonaparte. Pero a esa le llaman la guerra patriótica. Pero a la guerra contra Hitler, entonces le llaman la Gran Guerra Patriótica, la guerra contra la invasión alemana, la Gran Guerra Patriótica. Stalin es el héroe de la Gran Guerra Patriótica, el hombre que le devolvió a Rusia todo ese sentido de grandeza. Eso no ha sido superado absolutamente por nadie. Por eso en la mentalidad de los rusos tiene esa valoración aparte de cualquier otra consideración, y su nombre solo aparece ante las referencias más importantes, o que Catalina la Grande, o que Pedro el Grande, o que Iván el Terrible. Y una de las cosas que nos lleva a comprender un poquito lo que pasa con Rusia, que no puede verse a raíz de nuestras mentalidades así occidentales, acostumbradas a los cambios democráticos, a las transiciones, es que Rusia en cientos de años, en siglos, desde que surgió la primera dinastía rusa, que es la dinastía que surgió en el Rus de Kiev, que es la Rudíquida. Esa fue la primera dinastía que surgió en Rusia, y después que esa desapareció, entonces vino la de los Romanov, y entonces después que finaliza la de los Romanov viene el socialismo,
Señores, en toda esa etapa que estamos hablando que abarca siglos, Rusia solo ha presenciado una sola vez en toda su historia, el traspaso democrático o el traspaso de un hombre vivo a otro hombre vivo del poder. Eso nada más ha ocurrido una sola vez, que fue cuando Boris Yeltsin traspasó el poder a Vladimir Putin. La única vez en que un hombre vivo le ha traspasado el poder en Rusia a otro hombre vivo ha sido de Yeltsin a Putin. Todo lo demás se ha traspasado desde la tumba. Todo lo demás se ha traspasado desde la tumba. Y entonces ese factor nos permite ver que no hay una mentalidad que esté acostumbrada a los cambios, y el tipo de mando, por lo general, ha sido un mando autocrático. Ha sido siempre un mando autocrático, el mando de los zares. La tercera Roma siempre se ha gobernado de manera autocrática. Se ha gobernado la tercera Roma. Gorbachov intentó producir cambios, producir otra forma de ver las cosas para postergar el sistema en el que creía, y lamentablemente en eso colapsó. Pero cuando hablaba de la terrible soledad en la que murió, Gorbachov, su compañera de vida, Raisa Gorbachov, su esposa, había fallecido hace 25 años. Entonces, ya a los 91 años vivía solo en Rusia. Su única hija, Irina, vive fuera del país, 2 nietas fuera del país, 2 bisnietas fuera del país. Es decir, estamos hablando de un hombre absolutamente solo en la vida. Solo. Porque ya no era objeto de veneración, por el contrario. Será pues la historia la que habrá de encargarse de hacerle justicia. El Papa, mandatario de todas partes, incluyendo el mandatario de la República Dominicana, pues han expresado su lamento y su respeto y su admiración por Mijaíl Gorbachov.